Sí. Ok. Bueno, buenas noches a todas, a todos. No, no logro ver, yo creo que ahorita, bueno, solo hay mujeres, ¿no? Em, Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. María Gabriela y yo lo hemos preparado con todo el cariño del mundo porque creemos que es un tema súper importante para tratar más ahorita que creo que cara a la pandemia nos hemos vuelto como mucho más susceptibles a dialogar sobre el tema de la muerte, ¿no? Entonces Total. ahora queríamos hablar de este, que es específicamente sobre la muerte perinatal. Entonces, Gaby, con su generosidad, está aquí con nosotros para platicar sobre el tema. Para quienes no la conozcan, Gaby es educadora, tiene más de 20 o 30 años de experiencia ya. Gaby, estás trabajando. Como 30, Más de como 30 30. años de experiencia, es psicóloga, mamá, abuela y pues bueno, pues ahora yo tengo la dicha de llamarla amiga. Y Imagínate, dicha mutua. sí, y pues bueno, aquí estamos y este es un conversatorio, lo que quiere decir que ustedes pueden ir interviniendo, preguntando. Gaby va a ir pasando unas diapositivas en una forma breve, pero lo que queremos es abrir el espacio para conversar, para que se sientan cómodas, desahogarse, contar experiencias, ¿verdad? Y entre todas, pues hacer un espacio cómodo para ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Sí, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Vanessa, porque realmente a ti se te ocurren estas ideas que son fantásticas y que yo solita jamás llevaría a cabo. De verdad, de verdad te digo. En todo caso, sí, efectivamente, aunque vamos a tratar sobre, de manera específica sobre el duelo perinatal, en realidad queríamos comenzar un poco centrando el tema en el duelo en general, ¿verdad? Y entonces, pensando qué es un duelo, y un duelo no sé, Vanessa, pero tú sabes, no tiene solamente que ver con el tema de la muerte, es decir, el tema del duelo es muchísimo más extenso que solamente hablar de la muerte. El duelo es en realidad todo proceso en donde hay una pérdida de algo significativo. Si algo no es significativo, uno no está llevando un duelo, ¿no? Y a ver, incluso puede haberse muerto alguien que en teoría debería de ser no significativo, pero si no nos es significativo, la persona puede llevar externamente un proceso de duelo, pero en realidad es solamente externo porque la persona no está viviendo no está teniendo una vivencia de pérdida y de reestructuración de la realidad. Y eso es el concepto como amplio. Hay muchísimos conceptos sobre duelo y nosotros hemos querido pensar en ¿no? O sea, un proceso de duelo es aquel en donde hay una pérdida de algo que es significativo en la vida emocional y espiritual de alguien. eh, y ese algo puede ser cualquier circunstancia y puede ser una persona, puede ser un sueño, puede ser un proyecto. Ujú. Lo importante es que para la persona haya significado algo, ¿verdad? Y por esto es que no podemos juzgar lo que representa un duelo para una persona o para otra. Ese es también un poquito el espíritu de este conversatorio. Lo que puede ser doloroso para una persona no es doloroso para otra. Y por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos pasando por un proceso de pérdida de algún tipo, hay pocas cosas menos ayudadoras que el que alguien nos diga, pero es que así no deberías de sentirte, Ujú, tal pequeñez, no es para tanto. No es ujú. para tanto, ¿no? No será para tanto en el contexto y en el imaginario de otro, pero en el mío es para tanto. Exacto. Entonces, lo primero es que el duelo es una experiencia personal. Ujú. Es una experiencia personal, totalmente personal. Y en ese sentido es una experiencia de soledad que esperemos que sea acompañada. Pero es una experiencia de soledad aun cuando ésta sea acompañada, porque vamos a imaginar que es el caso de una pérdida que es común a más de unas personas. Y no pongamos el caso de una muerte, pongamos el caso aquí en Guayaquil, el día de estos días, ayer, anteayer, hay alguien que me pone no puedo ingresar, que no puedes entrar
¿En el chat o a dónde? Sí, me ponen por Instagram que no pueden entrar, no sé cómo ayudar en este instante. En algún momentito, sí, no hay cómo. Sí, no sé qué Eh, decirte, solo tendría que sí, llenar el link de acceso. así es, pero bueno, qué penita. Entonces, en todo caso, fíjate, aquí ha habido una situación en donde ha habido un incendio muy grande en una empresa, ¿verdad? En una empresa, en una cartonera importante aquí en Guayaquil. Y las pérdidas han sido pérdidas materiales, ¿no es cierto? Puede haber muchas personas que de alguna manera están ligadas a esta empresa y que están, en teoría, viviendo el mismo proceso, Ujú, pero no es así ujú, porque las cosas van a tener un significado distinto para una persona o para otra. Y esto ocurre también cuando estamos hablando de la pérdida de una persona. Cuando hablamos de la pérdida de una persona, muere papá y para cada hijo ese papá tenía un significado distinto, un lugar distinto en la vida, en el imaginario de las personas y es imposible que entonces la pérdida o el duelo se experimenten de la misma manera. Yo quería compartir ahorita en pantalla una definición, no es digamos exactamente una definición, pero sí una aproximación, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí? Dice, el duelo, perdón, el duelo es un proceso de reestructuración del sentido de nuestra vida. Es eso, ¿no? Tenemos que volver a pensar, reestructurar el sentido de nuestra vida y lo que vamos a tener que hacer es reinterpretar la realidad, ¿verdad? Y reinterpretarnos en esa realidad de acuerdo a unas condiciones que ahora son diferentes. ujú. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Y además de que el proceso es personal y que implica una reinterpretación, a mí lo que me gusta de esta definición es que implica la posibilidad de acción. Ujú, Es decir, yo soy parte de mi duelo. El duelo no es algo que me pasa y me llueve, como decimos nosotros aquí, me llovió. No es algo que me llega y en lo que yo no puedo tener ninguna intervención. Evidentemente, en lo que yo no puedo tener una intervención es en el suceso o en la persona que se ha perdido. Eso ya no está, pero cómo lo vivo yo sí está en alguna medida en mi control. Y entonces, desde ese punto de vista, el duelo es un proceso activo. Yo no soy un receptor pasivo. Y cada vez que la palabra activo aparece, es como que va pegadita a la palabra esperanza. ujú. Cada vez que la palabra o sea, el hacer, el que yo intervengo, entonces interviene la esperanza. Y el duelo, que puede hacer relación a muchos tipos de pérdida, va a vivirse, y eso es lo que decíamos, de acuerdo a la lógica privada de la persona y a sus circunstancias. No es lo mismo una pérdida en un momento de la vida y otra pérdida en otro momento de la vida. Puede ser que una persona se sienta en un momento de la vida muchísimo más tranquila, relajada, está en otro momento de la vida y una pérdida no la siente de la misma forma que en otro momento, ¿verdad? Entonces, eso es para mí un tema como bien importante. Y esto, ¿por qué es importante? Porque cuando uno en un momento determinado piensa eh, que el duelo perinatal, y que es, a ver, es un duelo difícil, pero cuando uno piensa en el duelo perinatal, ¿verdad? Es un duelo que de alguna manera es un duelo oculto. Ujú. Yo creo Y que eso lo hace más difícil, ¿verdad? eso lo hace complejo. No sé si más o menos difícil, pero es un duelo complejo. Normalmente en el duelo, es decir, el duelo perinatal no es un duelo que se vive en compañía particularmente de muchas otras personas. Las otras personas se conduelen con nosotros, se conduelen con nosotros, pero no han conocido a ese bebé,
no es parte de su imaginario ni de su realidad, entonces no puede, el duelo no está afuera, no está afuera, no es compartido, y eso lo hace muy difícil, más aún para las mujeres que pierden, por ejemplo, un bebé en el primer trimestre del embarazo. Y entonces resulta que le dicen algo así como, uy, pero bueno, menos mal que fue allí, ¿no? No tenías mucho tiempo. Ujú. Entonces, es que una cosa que uno dice, Dios, es decir, todas sabemos que, no sé, pues yo no es que quiero más a mi hijo, el que tiene 34, que al que tiene 24, porque lo conozco menos tiempo. Ujú. Entonces, ese es una de las cosas que es muy dolorosa y que es bien importante de conocernos. O sea, cada cosita que la vamos a ir hablando, pienso que la podemos ir llevando al tema también del duelo perinatal, porque es un tema que luego abordaremos, pero que en esta parte como general, sí es importante comprender que es algo que puede ser muy doloroso y que no tiene la misma presencia que pueden tener otros duelos, y eso lo hace más duro y más solitario. Entonces, pero efectivamente vivir los duelos es un proceso, a ver, hay el típico cuadro, ¿verdad? Que es el cuadro de Elizabeth Kubler-Ross, de los momentos del duelo. Ese está por todo el internet, ¿no? Todo el mundo habla de este cuadrito. Yo igual lo voy a compartir porque a veces, no sé si te pasa a ti, Vanessa, pero cuando sabemos un poco de qué va nuestra parte, eh, sí, las pueden ir escribiendo y por si acaso, chicas, eh, no solamente pueden ir escribiendo las preguntas, sino que en serio, si cualquiera quiere desmutearse y hacer un comentario y preguntar, no dejen de hacerlo, porque realmente en un conversatorio esa es la idea, ¿verdad? Un poco para saber si uno le está atinando a aquello que las personas quieren saber. Entonces, digamos, un cuadro que son las etapas del duelo de Kubler-Ross. Para los que no la conozcan, Elizabeth Kubler-Ross fue una famosa investigadora, ella fue psiquiatra y todo americana, y ella hizo un estudio súper importante digamos, de las etapas del duelo que iba viviendo la gente que estaba diagnosticada con enfermedades terminales, ¿verdad? Y luego ella es diagnosticada con una enfermedad y de alguna manera tiene que ir a aplicar esto en su propia vida, ¿no? Ella hace unos libros extraordinarios, pero este cuadrito digamos, este proceso del duelo es uno de los más conocidos. Hasta Homero Simpson, hay una, sí, hay una uno de estas viñetas de los Simpson, una de estos cómicos de los Simpson, digamos, de estas cosas de tele, en donde Homero le diagnostican una enfermedad que, bueno, finalmente no resulta cierta, pero él pues en menos de un minuto pasa por todas las etapas, ¿no? Las ejemplifica todas las etapas. Lo pueden encontrar en YouTube, está ahí, es súper bien hecho. Pero en efecto, lo que ella decía era que las personas pasan por etapas, ¿no? Primero es negación, y esto ocurre no solo con la enfermedad propia, sino con la enfermedad ajena, con la muerte de alguien, con el duelo perinatal, con la pérdida de un trabajo, con la finalidad, cuando se finaliza una relación, cuando resulta que las cosas no funcionan como yo quería y las tenía previstas y en un proyecto no culmina, con todas estas cosas que son duelos, la persona normalmente puede tener esta etapa, no negación, no, eso no va a ocurrir, no, eso no pasa, ¿no? Luego se enoja, pero es que esto pasa porque no revisó los remedios, es culpa de los doctores, o bien el jefe no me quiere, es decir, hay un enojo.
Luego hay una especie de pacto en donde la persona empieza como a negociar. ¿Será que si yo hago esto, el tema puede funcionar? ¿Será que si yo, si yo voy al psicólogo ya no me va a doler tanto? ¿Será que si lo converso ya no pasa nada? ¿Será que de todas maneras yo voy a hablar todos los días con este marido que perdí, con esta hija que perdí, lo que sea? No es el pacto. Luego hay un momento de depresión en donde la persona está profundamente triste y finalmente hay un proceso de aceptación que no es lo mismo que resignación. La aceptación es un tema activo, o sea, es cuando ya el duelo se ha incorporado. Pero ¿cuál es el problema con estas etapas del duelo de Kubler-Ross? Que no funcionan así. O sea, no funcionan así. La persona puede ir de negación a pacto, de pacto a depresión, de depresión a enojo, ya cree que superó el enojo, entonces ya está en aceptación, regresa a enojo y entonces dice, esto no funciona. Y es porque en verdad un duelo, como nos enfrenta con el tema tan profundo de la vida y de la muerte, con nuestra propia finitud, nos enfrenta con esto mismo, entonces es realmente un roller coaster de emociones. No sé, Vanessa, si quieras comentar alguna cosa hasta aquí. No, a mí lo que más me gusta que me tomó años comprender acerca del duelo, que el duelo es justo lo que tú estabas diciendo, no es solamente la pérdida física de un ser querido, sino que el duelo es cualquier pérdida que hayamos tenido de algo que nosotros deseábamos, ¿no? Un trabajo, un sueño, lo que es una enfermedad, ¿no? Perder una parte de tu cuerpo, no lo sé, todo eso son procesos de duelo. Entonces creo que es súper Así importante es. estar como muy bien informado de esto, porque una veces no se explica de dónde viene el enojo, la tristeza, la frustración, pero cuando ya sabes que esto es un duelo y que a lo largo de la vida vamos a tener muchos duelos, te ayuda emocionalmente como a sobrellevarlo mejor, ¿no? Eso que tú dices es importantísimo, Vanessa, realmente súper importante. ¿Por qué? Porque el duelo no es que es solamente frente a esto que tú dices, o sea, un suceso enorme y gigante, ¿no? Una persona puede estar viviendo un proceso de duelo muy serio y en este momento el tema del COVID, por ejemplo, nos ha hecho tener que enfrentarnos a duelos de todo tipo. Eh, Pérdidas de trabajo, pérdidas de las condiciones en que se realizaba un trabajo, porque puedes mantener el mismo trabajo, pero aquí, por ejemplo, tengo por ahí a unas 2 o 3 personas que conozco que están relacionadas con el mundo de la educación y hemos perdido nuestros ámbitos de trabajo. Aun cuando no hayamos perdido el trabajo, el ámbito es distinto. Entonces, ¿qué te digo yo? Hay muchísimas cosas, por eso hay muchísimo enojo. Y es porque no se comprende que uno lo que está viviendo es un proceso de duelo y uno tiene que asimilar que está viviendo un duelo, asimilarlo. Más aún cuando es un duelo por la muerte de alguien. Entonces, la muerte de alguien siempre es dolorosa, de alguien querido. Es siempre dolorosa, cuando además esa muerte es una muerte no esperada o prematura, es absolutamente vivida como incomprensible y de verdad remueve hasta la fibra más íntima de las personas. Entonces, es un proceso, no es es el punto de Kubler-Ross y esa es un poco lo que se cuestiona en este modelo es el hecho de pensar que una etapa va siguiendo a la otra y realmente es un tema que va de ida y de regreso. Y en esto yo por eso les quería comentar aquí en este conversatorio de más bien algo que propone Worden. Él propone no la idea de etapas del duelo, sino de tareas a las que tiene que realizar una persona cuando está viviendo una etapa de duelo. Y a mí la palabra tarea es que esa palabra a mí me entusiasma porque me hace pensar, es que
como es una palabra activa, es que me da esperanza. Ujú. Es que me da esperanza, es que nos tiene que hacer pensar que es que de allí se sale, que porque las tareas pueden estar acompañadas evidentemente de los momentos de depresión o de lo que sea, pero son tareas y a mí eso sí, yo los voy a compartir aquí. Es mucho menos conocido el tema de las tareas de Worden y sí, si uno va a hacerle a algo de esta conferencia una fotito, yo diría que es a esto. Ok. En verdad, a mí me parece valioso esto. Estas son las de Kubler-Ross y aquí vienen las tareas de Worden, ¿ya? Él habla de 4 tareas básicas. La primera es la tarea de aceptación. Estas tareas se pueden ir realizando, además se van realizando al mismo tiempo, o sea, no es que van una atrás de la otra. Es como cuando uno tiene un to-do list y que tiene que hacer algunas cosas al mismo tiempo, o sea, no es que es una sola cosa que uno tiene que hacer. Entonces, la primera la primera en orden de lo que él menciona, es la tarea de aceptación, que es asimilar con el cuerpo, con los sentimientos, con la cabeza, la irreversibilidad de la nueva situación. Esto es algo que tenemos que entender. Uno piensa que todo adulto entiende que las situaciones son irreversibles. No siempre, no siempre. En ocasiones nosotros creemos, llegamos a creer que ahí, digamos, es como que si tuviéramos, Vanessa, un concepto mágico, ¿no? De esto no va a ocurrir. Y esto a veces no es tan aplicable el momento en que alguien se muere porque claramente la persona está muerta, Claro. pero sí, por ejemplo, cuando una persona tiene una limitación. Inventemos cuando una persona está disminuida físicamente. Alguien en la casa sufre un accidente cerebrovascular o un accidente de otro tipo o envejece y la persona es que no lo ve como irreversible. No, no, es que de eso va a salir. Hay que asimilar en un momento determinado la irreversibilidad de la situación. Y eso no es pesimismo, por si acaso. Eso es estar parado sobre la tierra. Hay cosas que tienen arreglo y cosas que no. Y una de las cosas más importantes en la vida es saber discriminar esto. A mí me pasó el otro día, la gente que me conoce sabe que yo soy apasionada de mi jardín, amo mis plantas. Yo tenía aquí afuera, en el jardín, en la entrada de la casa, una enredadera rosada que era realmente una belleza, preciosa. Todo ser que pasaba por la casa decía, tu enredadera, ¿no? Cosa que, o sea, que yo era la bacán porque tenía esta enredadera. ¿Okay? La enredadera me determinaba en alguna cierta medida, estaba muy orgullosa de mi enredadera. Pero ¿qué pasó? Que en el momento del COVID, obviamente las personas que ayudan a fumigar los jardines, aunque sea, pues, por cierto, yo soy ecológica con productos azules, pero en todo caso, digamos, no son o sea, antinaturaleza, pero evidentemente que había que hacer algún nivel de cuidado, pues no se hizo ni en este jardín, ni en el de mis vecinos, ni en ninguno. Entonces, evidentemente, una plaga terrible le cayó a mi enredadera. Y finalmente cuando, bueno, yo traté de hacer lo que pude, iba haciendo lo que podía, si iba a vivir mi enredadera, si iba a vivir mi enredadera, y he estado 6 meses peleando con todas las plagas del planeta que pudieron, el resto del jardín la sobrevivió, esta enredadera no, hasta que el otro día la vi 4 hojas, horrorosa, me di cuenta de que había que dejar ir a esa enredadera, let go. ¿Ya? Había que hacer o sea, un asentamiento en la realidad. Y esto puede parecer una tontería que habla María Gabriela de enredadera, si estamos hablando aquí de duelos importantes. Lo que pasa es que uno se entrena en lo poco para poder enfrentarlo mucho. Entonces, si uno no es capaz de vivir pequeños duelos como el de la enredadera, es difícil luego poder vivir duelos grandes. Mira, María Gaby, aquí me han escrito una pregunta en privado que dice, sí, por supuesto.
que dice, una de las cosas que más cuesta es pensar cuánto tiempo uno va a pasar con este sufrimiento, ¿no? Es decir, Ujú, uno se quiere forzar a dejar de sentirse triste. ujú. ¿Qué me recomendarías en este caso, María Gabriela? A ver, creo que aquí, y esto tiene que ver mucho con estas tareas, voy a terminar de dar estas ideas de las tareas porque puede ser que de allí se conteste casualmente esta pregunta. Ok. Cuando uno eh, se asume unas tareas, el tiempo pasa más rápido porque estoy haciendo algo, me ocupo. Y estas 4 tareitas son bastante. Entonces, lo primero es ocuparse del tema, no preocuparse. Ujú, Fíjate que la palabra preocuparse es fantástica porque es previa a la ocupación y ujú. de nada sirve solo preocuparse si luego no me ocupo. Así es. Entonces, esto es importante, ocuparse de estas tareas. La segunda tarea es la tarea de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y en este sentido, aquí hay que vivirlo y atravesarlo. No hay como irse por los lados. Ujú, Yo tengo una experiencia creo que la persona que la vivió no le importará que yo la comente. Hace muchos años ya, unos 22 años, a mi hermano y a mi cuñada se les murió su tercera hija. Se ahogó en la piscina. Era una niña de 1 año. Y esto fue hiper doloroso, como ustedes se pueden imaginar. Eh, Mi cuñada y mi hermano han sido personas de mucha fortaleza y gran fe. Y en ese momento en que estaban pasando por este dificilísimo, porque esto era un dolor dificilísimo, en un momento mi cuñada me dice, es que el dolor, me dice, es como un cuarto que tiene una puerta de un lado y una puerta del otro. Y tiene un corredor a los costados, es decir, hacia los costados hay unos como pasadizos. El cuarto está lleno de unas telarañas repugnantes. Es horrible pasar por allí, pero ir por allí es la única manera de llegar a la otra puerta. ujú, Porque si uno se va por los costados, nunca voy a llegar al otro lugar. Así lo siento yo, me decía ella, y para mí esa es la descripción más impresionante y así vivencial de lo que es la necesidad de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida que no se puede hacer sin sentir. Ese es el tema. Así como uno no puede hacer músculo de la pierna sin sudar y sin que duela, digo, porque ninguna de esas cosas que le venden a uno en esas ventas de televisión que a uno le conectan unos electrodos, nunca sacan músculo, porque no hay forma de sacar músculo sin el cierto esfuerzo y dolor que el músculo va a sentir. Así, igualito, las emociones no se pueden trabajar indiferido. ujú, Hay que estar allí y vivirlas. ujú, Y en la medida en que las vamos viviendo, las emociones se van haciendo amigas nuestras ujú, y ya las conocemos y las aprendemos a manejar. ujú. Sí, no podemos Esta escapar de estas, ¿no? no hay cómo. Y Mm, luego esta es la parte en donde muchas veces la gente debe de buscar ayuda ujú, profesional, ujú, porque cuando eso no se trabaja, algún día resucita. ujú. ¿Ya? Entonces, estas son las cosas que luego dicen, y ahí hay que, por ejemplo, en una situación de pérdida, atender, por ejemplo, a ese miembro de la familia que parece que está bien. Ujú. Igual hay Yo que atender. tengo una pregunta. Cuando Dime, usted Kenny. dice la tarea de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, por Sí, dime, Kenny. ejemplo, a mí personalmente me cuesta un montón. Digamos que yo tengo momentos en los que
tengo ciertas situaciones que me recuerdan, pero básicamente a mí la época que más trabajo me cuesta es la Navidad. O sea, Obviamente. para mí es bien difícil. Entonces, en esa época ya no me dan ganas de comprar regalos desde hace un montón de años, no me dan ganas de poner el árbol, no me gusta ir con mi familia cuando todos los niños abren los regalos porque entonces me pongo a pensar en que yo no tengo y me gustaría que los míos abrieran sus regalos también. Entonces son situaciones bien difíciles para mí. Muy. ¿Cómo trabajo esa parte? Porque yo usualmente lo que hago es como, tengo un plan B, ¿vea? O sea, si me empiezo a sentir mal en algún momento, me aparto, me aíslo, pero en algún momento me va a dejar de doler. ¿Cómo trabajo estas fechas difíciles? A ver, yo no creo que el dolor desaparece en la medida en que ya no lo sientes. Yo creo que el dolor se vuelve parte de la vida y al ser parte de la vida se vive de otra forma, aunque inevitablemente hay momentos más duros. Creo que allí, en estas fechas tan complejas, me atrevería y debo decirte, yo no creo en las recetas y de verdad, como no conozco tu caso, sería una falta de respeto aconsejarte algo. Pero solamente uno se puede plantear si uno puede generar unos rituales distintos. Es decir, hacer cosas un poco diferentes. A lo mejor ir en vez de a una cuestión con la familia, entregar regalos a los sobrinos, a lo mejor ir a entregar un regalo a un hospital en nombre de esos rituales diferentes pueden tener un significado distinto y pueden ayudar. Los rituales son importantes. Estamos llenos de ritos y los seres humanos necesitamos los ritos. Y entonces pueden ser esto que tú llamas un plan B. Un plan B. Puede ocurrir. No conozco cuál es tu caso y entonces no lo sé, pero sí se pueden generar planes B para ciertas situaciones. Y luego, no forzarte más allá de lo que en verdad es generoso con los demás, ¿no es cierto? Si es que uno, por ejemplo, tiene otros hijos, entonces es diferente, ¿verdad? Uno puede pensar en la Navidad en la función de otros hijos. Si uno no tiene otros hijos, hay que pensar esa Navidad en función de otras cosas, en función de además del verdadero sentido de la Navidad, que honestamente tiene poco que ver con los regalos. Entonces, generar ritos alternos puede ayudar. Okay. No sé si ahí por ahí, ahorita a lo mejor no te suena, pero sabes que con estas cosas a veces alguien nos dice algo y algún rato nos hace clic. Podría ser como podría no ser. La tercera tarea es enfrentarse a un medio en que la persona o situación no existe. Eso es un poco lo que Kenny está mencionando allí, ¿no? Es el poder hacer cosas cuando las personas no están. Hay cambio de roles, es decir, incluso hay casos en donde, no sé, uno estaba acostumbrado a hacer una tarea y la pareja hacía otra y ahora que no está, pues uno tiene que asumirla o la tiene que asumir por ahí otro miembro de la familia, ¿no es cierto? Entonces, esos cambios de roles pueden ser un poco complicados. Y luego la importantísima tarea, dice Worden, de recolocar la imagen del otro en un plano que ya no es el de los vivos para poder continuar con la vida. Hay que darle espacio, un espacio real a los vivos y un espacio real a quienes ya no están o a las situaciones que ya no están. Me imagino que la mayoría de ustedes ha visto esta película que se llama Coco, la de Disney. O sea, para mí esa película es un tratado extraordinario de la manera de manejar el duelo.
Yo, en verdad, no conocí, o sea, había como culturalmente todo el mundo conoce el tema del altar mexicano de muertos, ¿no? O sea, del Día de Muertos, el altar mexicano de muertos, y yo decía, ¿y cuál es el sentido de esto? Pero cuando vi la película de Coco y luego cuando una amiga que vive en México comentó su experiencia, la experiencia con sus hijos, elaborando el altar de muertos, esa es una experiencia sanadora, es la que tenemos cuando sacamos fotos y hablamos de las personas. Cuando hacemos los relatos, no sé, yo, bueno, la familia por el lado de mi esposo son bastantes, son algunos hermanos y sí, Coco es una gran herramienta, así es una tremenda herramienta. Pero Margarita, te diría que como es una tremenda herramienta con los niños, es una tremenda herramienta con los adultos. En mi experiencia, todo lo que le sirve a un niño le sirve a un adulto. Si algo es bueno para un niño, es bueno para un adulto. Una película mala para un niño es pésima para un adulto también. O sea, si un libro o un cuento infantil, por ejemplo, es horrible para un adulto, eso no le sirve a un niño. Porque en el fondo todos tenemos esto mismo, ¿no? Es solo que con los niños se puede entrar con un poco más de poesía. Y esa es la maravilla de la infancia. Pero, y la resiliencia y la esperanza, que es la fuerza de la vida y que los niños la tienen de una manera impactante, ¿no? No es que no les importe, es que así como cuando se caen de la bicicleta pueden pararse más pronto, la mayoría de los niños pueden pararse más pronto de las situaciones de dolor, pero no es porque no les duela, es que la vida llama a la vida, y entonces es así. Pero en este tema hay que hablar, ¿no? Yo volviendo a mi suegro, yo recuerdo cuando él murió, había sido un proceso de enfermedad largo en que de alguna manera todos lo habíamos ido perdiendo un poco de a poquito. ¿Ya? Él tuvo una enfermedad en donde fue perdiendo, digamos, una de estas enfermedades degenerativas, en donde la persona va perdiendo un poquito de su personalidad, poquito a poco, ¿no es cierto?, cada día. Entonces, de alguna manera, mi suegro ya no estaba así totalmente con nosotros hace un tiempo, pero había sido un abuelo excepcional, un suegro de primera y un abuelo excepcional, con una presencia impresionante, porque era un hombre repleto de tradiciones, entonces esos son los abuelos inolvidables. Y sus nietos hasta el día de hoy, mis hijos y sus primos, se reúnen en ocasiones y cada vez que están unidos aparece la figura de Papa y no hay quien dice, y se acuerdan cuando hacía no sé qué, y entonces viene la risa que acompaña a esto, ¿no? Y eso es la diferencia, por ejemplo, que hay entre ese duelo de alguien que vivió fuera del cuerpo de mamá y alguien que no, porque no hay historias hermosas que contar. Y entonces el duelo es más solitario. Correcto. Alguien está preguntando algo, si me lees Sí. a ver, dice, Cuando el dolor de la pérdida es más fuerte para nuestros seres queridos, es decir, cuando el que sufre la pérdida más grande es el esposo, el hijo, la amiga, ¿cómo acompañar en este proceso a los seres queridos? Yo creo que aquí hay que hacer lo que en verdad la palabra acompañar significa, que es estar en compañía. Y lo que nos ocurre muchas veces es que queremos sustituir, queremos rescatar, queremos reemplazar. Y es normal, ¿ah? Por si acaso, o sea, cuando nosotros amamos no queremos que nadie, no sé, o sea, el dolor de los que queremos es uno de los dolores más duros, ¿no? Pero lo único que uno puede hacer es acompañar y a veces eso ya es hartísimo, el estar allí, el que la persona sepa que cuenta contigo. El poder permitir que la persona llore y sufra un poco, es decir, lo normal, no decirle, pero ya no te sientas así, pero ya que se te pase pronto, el tratar de alegrarla muy rápido.
no conviene, hay que permitir que la persona tenga su proceso y estar allí acompañando. Y acompañar es también un proceso de duelo, o sea, no es que solamente está sintiendo el dolor la otra persona, lo está sintiendo tú también, ¿no? Entonces, creo que es acompañar sin rescatar. Esa sería mi sugerencia, un poco esto, ¿no? Y bueno, entonces volviendo un poco al tema en general, y aquí hay algo importante, ¿no? Hay una cuestión que tenemos que comprender. El duelo es un proceso que afecta a todas estas áreas de la vida de la persona. Afecta al área física, o sea, cuando hay un dolor de una pérdida, la persona realmente físicamente incluso siente dolor. Yo siempre digo que hasta las cosas más pequeñas yo no las siento en el corazón, sino en la panza. En la panza. Entonces, hay digamos, un cambio físico, ahí se experimenta, ¿no? Se experimenta a nivel de lo físico un deterioro. El otro día leí, Vanessa, no, yo no lo había leído, pero sabes que hay una enfermedad que es exactamente la ruptura de una, digamos, momentánea del corazón. Ahí cuando se decía, se me rompe el corazón. Claro, Y es real. sí hay, es real, es real. Entonces es un proceso de deterioro del músculo cardíaco cuando hay muchísima tensión. Entonces una persona en efecto puede morir de pena. Y es verdad, es real. Entonces, hay una influencia en lo físico, hay un cambio que puede ser en lo social. La persona se retrae, no quiere compartir, no quiere estar, no quiere, eh, eh, digamos, tiene una conducta social distinta a la usual. O por lo contrario, resulta que esta persona que era una persona corriente se zambulle de fiesta en fiesta, de trago en trago, de jarana en jarana, para poder de alguna manera entontecerse y dejar de pensar. Puede haber un cambio en lo conductual, es decir, una persona que se portaba de una forma y ahora aparecen malas contestaciones, conductas agresivas, ligeramente peligrosas incluso, ¿no? Es decir, los duelos son momentos en donde pueden aparecer las adicciones de todo tipo, ¿no? Porque la persona está encontrándose y recolocándose y por ahí encuentra un camino medio rarito. Luego hay una afectación en el área espiritual, ¿no? Las personas que creen en Dios pueden en un momento determinado decir, pero ¿tú por qué? Te recé tanto. Y en este punto yo aquí quiero detenerme un instante para hablar, perdón un momentito, un segundito, tengo aquí Tu un perro. can que tengo que sacarlo de aquí. Me dan un segundo. No puede volver a entrar. Roxy, cojan el perro, por favor. Mil disculpas, pero este perro cree que es miembro de, no sé, de mi staff. Entonces, estaba aquí metido y no me había dado cuenta. Muy bien, entonces, volviendo a esto, aquí con esto, ¿no? Muchísimas veces con los niños, cuando las personas que profesamos una religión, uno puede decir, mira, rézale a Dios para que se cure el abuelito, para que no pase nada con no sé qué. Todo este tipo de cosas, recemos por un milagro para. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque los niños a partir de esa decepción, cuando no ocurre por lo que ellos han pedido, pueden entrar en una verdadera confusión con respecto a la bondad de Dios y a cuánto escucha sus oraciones. Por eso es muchísimo mejor decirle a un niño,
vamos a rezar para que ocurra lo mejor de acuerdo al plan de Dios, y vamos a rezar para que podamos comprenderlo y vivirlo bien. Eso le da campo de manejo a Dios. Le dejamos cancha y luego no estamos teniendo estas dificultades. Eso cuña publicitaria porque puede ocurrir. Y luego hay también una afectación del área emocional. Aparecen estos sentimientos intensos, fuertes, que te atrapan y no sabes qué hacer con ellos. Y luego también hay una afectación en los procesos de pensamiento. Uno, cuando está con pena o adolorido, ni siquiera puede pensar con claridad. Entonces, todas estas áreas son las áreas en donde la persona va a estar afectada. Todo eso se afecta. Es en base a estas áreas en donde uno puede, en un momento determinado, atreverse a hacer unas pequeñas estrategias de intervención. Que no sé, Vanessa, si te parece que las compartamos ahora. Por favor, sí, decilas. Ajá, hay unas pequeñas estrategias de intervención en donde uno puede entrar, ¿verdad? Y entonces serían estas, por ejemplo. En el área espiritual, cuando hemos dicho que el área espiritual es la que está comprometida, uno puede hacer estas estrategias que tienen que ver con esos aspectos. Rezar, buscar una guía espiritual, que a lo mejor uno no la tenía, participar en ritos o crearlos. Esto es importante, los ritos son importantes. Y uno tiene que estar muy atento a cómo manejar los ritos, por ejemplo, con los niños, y a ver en qué rito puede intervenir un niño y en cuál es mejor que no. Por ejemplo, no es lo mismo un entierro de un cuerpo que está entero en un ataúd al entierro que se hace de las cenizas de alguien. Porque cuando un cuerpo está entero, uno no le tiene que explicar a un niño mayor cosa. Es decir, está claro, estamos hablando de un niño de 4 o 5 años. ¿Y por qué toco este tema? Porque no sé si en otros países, pero en mi país, durante la época esta de la cuarentena, la gente, al inicio, a las personas que murieron por COVID, y aquí en el Ecuador, la cosa fue muy dura, sobre todo en la ciudad en que yo vivo, en Guayaquil, fue durísima en ese momento, ¿no? Ahora, gracias a Dios, bueno, ahí vamos. Pero había cremación obligatoria para todas las personas por el virus. Y entonces explicarle a un niño de 4 años que el abuelo de uno es ese frasco es como bien difícil. Porque un niño no entiende esto. Entonces hay que ir viendo bien qué le dice uno a un niño y qué no, en qué ritos lo hace intervenir. Pero para uno los ritos son importantes. A nivel de lo cognitivo, uno debe de proponerse a lo mejor aprender algo nuevo, porque tú te estás recolocando en el mundo. A lo mejor puedes aprender algo nuevo, porque ese aprender algo nuevo es una página distinta. Es una página distinta. Y en esa página distinta resulta que yo no hacía birdwatching con esta persona. Ahora voy a hacer birdwatching, porque entonces esa actividad no está teñida de, y eso puede ayudar. Leer, en el aspecto social, reunirse con la familia y, por Dios santo, apoyarse en otros. Esto en el duelo perinatal es particularmente importante. Y aquí sí, Vanessa, si me permites, yo voy a compartir un poco mi propia experiencia. Sí, por favor. Cuando yo tuve una pérdida gestacional, cuando mi tercer hijo había ya cumplido las 38 semanas de embarazo. Es decir, era un niño a término que tenía padrinos, cuarto armado, todo, ¿verdad? Estaba justamente para nacer. Y entonces el cuarto y la ropa estaban puestos. Y
Yo normalmente mi actitud siempre había sido muy, yo soy una persona como muy independiente y que hago las cosas con autonomía y yo pues supuse que esto lo iba a poder hacer. Pero de entrada me di cuenta de que era imposible y yo simplemente en los días que yo estuve en la clínica, porque hubo un proceso allí, yo le pedí a dos buenas amigas mías que entraran a mi casa y que desarmaran ese cuarto, que guardaran todo, porque yo no me sentía con fuerzas de hacerlo y yo no lo quería ver. Esto no es que estoy diciendo que todo el mundo deba de hacer esto, es lo que era necesario en mi proceso, pero ahí hay que pedir ayuda. Uno no lo puede hacer solo. En el duelo perinatal, la ayuda de las demás personas es fundamental. Si no, no se puede. Expresar los sentimientos, expresarlos, llorar, escribir. Cuando usted dice, perdón, cuando usted dice reunirse Uh-huh. con la familia, fíjese que yo no, a mí me pasó como al revés, porque yo, por ejemplo, lo que hice fue aislarme, porque toda mi familia tiene niños. Entonces yo no quería estar en contacto con ningún niño. Y hasta la fecha Puede ocurrir. Todavía me cuesta Ajá. un poco, por ejemplo, cumpleaños, las piñatas, vea que se hacen con celebraciones. Kenny, ¿hace cuánto pasó esto? Ha pasado, lo que pasa es que he tenido varias pérdidas. La última fue hace Ya. 2 años. Ya. El tiempo, además, acuérdate que no es es un tema recurrente y reciente. A veces, si uno tiene que hacer, Kenny, lo que uno se sienta cómoda, uno sabe aquello que se siente bien. Y entonces uno puede reunirse a lo mejor con amigos, apoyarse en otros. Para mí, la familia es una fuente importante de, de apoyo y cuando es persistente, Kenny, una situación en donde uno no puede reincorporarse a la vida familiar, a lo mejor es que esa segunda tarea, esa de trabajar las emociones, está todavía requiriendo trabajo y a lo mejor requiere el acompañamiento profesional de alguien. Es posible que eso sea. Hay cosas que no se pueden hacer solo. El duelo es una experiencia que nos coloca frente a nuestra propia pequeñez y nos hace entender que solos no podemos. Siempre lo deberíamos de saber, ¿no? Pero es que a veces creemos, el duelo es de esas circunstancias límite en donde se nos hace más evidente que no existe tal cosa como yo soy totalmente autosuficiente. En la naturaleza, nada lo es. Tú sabes que la parte de abajo de los árboles de un árbol se conecta con la parte de abajo de otro. Todos los árboles de un parque están conectados por abajo, sin importar su especie, por abajo. Y por eso es que a lo mejor un árbol crece a pesar de que en ese lugar no lo estén regando, porque sus raíces están conectadas con las raíces de otro árbol que sí está siendo regado. Entonces, esto que es la vida de la naturaleza, nosotros estamos hechos en ese mismo patrón. Y entonces todos nos necesitamos unos de otros. Y por eso, si en un momento determinado tú no puedes afrontar una tarea sola, no tengas, don't hesitate, o sea, trata de ir hacia la persona que pueda ayudarte y acompañarte en ese proceso. Si no es alguien de la familia, puede ser alguien de fuera de la familia que puede tener mayor objetividad y con quien tú puedes mostrarte a veces más abiertamente que con gente de la familia, porque claro, esa persona ya no quiere que tengas pena o qué sé yo. Eso puede ayudar. Okay. María Expresar.
Aquí ¿sí? pasa otra cosa parecida en el chat que te la leo. Dice, a mí me cuesta acompañarme de mi familia porque es un dolor que solo es real para mi esposo y para mí. Ajá, ya vamos a ir sobre eso. Solo termino esto y luego entramos directamente a comentar el tema, algunos aspectos del duelo perinatal. Ok. Entonces, desde el punto de vista físico, por ejemplo, puede ayudar a hacer ejercicio, caminar, revisar los patrones de comportamiento. ¿Qué cosa estoy haciendo yo ahora? Uno no tiene que hacer todas estas cosas. Con que uno haga unas cuantas, ya estás ayudando a todo lo demás. Porque acordémonos que las personas estamos absolutamente interconectadas. No es que no somos de compartimentos separados. Entonces, si yo empiezo a trabajar en lo físico, increíblemente mi parte emocional se mejora. Entonces, el caminar, que parece que no tiene nada que ver con la tarea de las emociones, sí tiene que ver. Entonces, puede ser que yo no pueda hacer el tema de la aproximación social, es lo que más me cuesta. Puedo comenzar por cualquier otro lado. Puedo comenzar por cualquier otro lado. Volviendo a tu pregunta, a ver, el tema del duelo perinatal es un tema que a mí me llega de manera absolutamente personal porque, como te comentaba, yo lo sufrí. Fue un proceso duro, un proceso, creo que llevado con un buen matrimonio, y entonces ahí se pudo ir saliendo adelante y con un sistema importante de amistad. Más que en la familia en ese momento, yo me apoyé en las amistades, en esas que son la familia que uno elige, ¿verdad? Entonces, para mí las amigas fueron básicas. El hablar con otras personas que habían vivido una situación similar. Eso a mí me ayudó muchísimo. Y luego, cuando pasó con otras personas, ahí toca hacer el payback. A uno le toca estar apoyando a esas otras mujeres o esos otros matrimonios que están pasando un momento similar. Entonces, a veces el proceso para terminar de sanar es ayudar a otros. Uno dice, no, es que yo no estoy lista. En verdad uno nunca está listo para nada. Listo, para nada. Entonces, a veces no es solamente ser un receptor de esa ayuda, sino empezarla a proporcionar. Entre más ayuda uno proporcione conversando sobre el tema, más puede ayudar. Y una de las cosas que yo aprendí del duelo perinatal es que hay que tener mucho cuidado con cómo enfrenta uno esto cuando hay, por ejemplo, otros niños en la casa. Yo lo he comentado más de una vez porque creo que ayuda esto. Yo trataba de ser frente a mis hijos que tenían 5 y 3 años como muy fuerte. Y entonces frente a ellos yo no lloraba, ¿no? Y ahí el duelo perinatal tiene unas cosas, unos aspectos que son hiper dolorosos porque te hacen pensar en todo lo que no es y pudo haber sido. Por ejemplo, la producción de leche. Hay producción de leche. En mi caso, un embarazo a término, yo tenía producción de leche, ¿verdad? Y entonces fue particularmente duro. Y yo en este proceso traté de que mis hijos lo vivieran lo menos dramáticamente, pensaba yo. Y pasó como una semana, 10 días y me dieron permiso a mí de ya poder salir de mi casa y ir a dar una vuelta y nos fuimos a la casa de una amiga a hacer una visita con mis 2 niños y ella tenía niños de la misma edad. Y estuvimos allí y mis hijos, que normalmente eran unos niños bien portados, digo, dentro de lo que cabe, buenos niños,
se portaron como el engendro de Satanás. O sea, una cosa horrorosa, una actitud completamente exótica. Y cuando llegaron a la casa, realmente me habían hecho pasar un día de terror, una tarde espantosa. O sea, habían mordido, no te puedo explicar todo lo que había ocurrido. Y entonces llegaron a la casa y yo empecé pues a ayudarlos en el momento del baño, y en ese momento también se empezaron a pelear y yo perdí la paciencia. Y les dije que me parecía el colmo que ellos no hubieran, o sea, que se hubieran portado tan mal, sabiendo que la mami los había llevado a la casa de unos amigos para que se distrajeran, porque resulta que, y a pesar de que la mamá estaba muy triste. Y en ese momento, hijo 2, que era siempre el talker, miró a hijo 1 y me miró a mí y me dijo, triste, 3 años tenía el niño, triste, tú no estás triste. Las personas tristes lloran. A ti no te ha importado que se muera mi hermano. Wow. Así que si me muero yo, tampoco te va a importar. Yo me quedé de una pieza y evidentemente esa fue la mejor cosa para que yo comenzara a llorar y mostrara frente a los niños el dolor normal, que no se trata de rasgarse las vestiduras, pero los niños tienen que entender que las personas tristes tienen reacciones emocionales normales, o sea, lloran. ¿Ya? A veces, una de las cosas que hace esto más solitario es que nosotros no comentamos sobre este dolor. El dolor no adquiere realidad porque no hablamos sobre él, porque suponemos de entrada que las otras personas a lo mejor no van a entender. Y cada persona que ha sido madre puede ser un receptor, pero perfecto para entender lo que es este dolor. Muy buenas tardes, ya, en mi caso. Ajá. Estoy leyendo la pregunta, Yana. Pues me parece que tu proceso es un proceso muy bien vivido, muy bien vivido. Sabes que ahí tú has utilizado unas estrategias importantes. Si te das cuenta, Yana, si te fijas, tu duelo está siendo un duelo activo y por tanto esperanzador. Tú has tomado, como decimos nosotros, la sartén por el mango y has hecho un escrito diciendo claramente lo que quieres y lo que no quieres. Y eso es importante. Eso es importante y es sano, sano, sano. Con respecto al tema de Dios, yo te diría algo. Tal vez, y es normal, Dios sabe lo que estás sintiendo. Déjale el trabajo a Él. Déjaselo a Él. Él encontrará la manera de llegar a tu corazón y que la conexión se vuelva a establecer. Él llegará. Llegará. Esto que estás haciendo hoy aquí, de estar aquí, en primer lugar, yo te agradezco desde el fondo del corazón el que hayas pensado que algo de lo que vamos a hablar aquí te puede servir. Es un regalo. Para mí, tu presencia aquí es un regalo y así te lo agradezco. Y creo de verdad que lo que estás haciendo es exactamente por donde debes de ir. De verdad, en serio, un abrazo grande. Creo que parte de la aceptación es contar lo que hemos vivido. Ajá, es verdad, es verdad. Si uno no lo cuenta, no existe. Si uno no lo cuenta, no existe. Por eso hay que hablarlo. Por eso hay que hablarlo, porque cuando uno lo habla, abre el corazón y puede ayudar muchísimo a otros, muchísimo a otros.
Gaby, yo estoy Yo respecto a súper... eso, Uy, perdón. no, Alguien, perdón. Dale, Kenny, dale tú, dale tú. No, fíjese que respecto a eso, yo sí realmente no sé si ha sido solo mi experiencia o alguien más aquí en este grupo lo ha tenido, pero para mí ha sido bien difícil porque aquí en El Salvador esto es un tema tabú. Nadie habla de esto. O sea, hasta que yo o sea, yo pasé mis primeras 2 abortos, nadie sabía, yo lo ocultaba porque me daba pena, hasta que en algún momento yo me abrí un poquito y le conté a alguien más y recuerdo que cuando eso pasó, esta otra persona me contó, a mí también me pasó, pero es un tema tan tabú que uno no sabe cómo tratar sus sentimientos y yo estuve fuera del país un tiempo y estuve yendo a un grupo de apoyo porque allá sí existen en Estados Unidos y recuerdo que hasta que llegué ahí y todas las mujeres empezaron a hablar de cómo se sentían en esa situación, fue que yo me di cuenta que lo que yo sentía era normal. Y de verdad que así darles las es. gracias por este grupo porque realmente aquí en El Salvador no tenemos o yo no conozco cuando yo tuve una necesidad grande de sentirme acogida o buscar a alguien que estuviera en una situación similar, créanme que no lo tuve. Aquí la gente no habla, no pide ayuda, es bien difícil. Esa es la experiencia personal que yo he tenido. Y lo que tú dices, y Margarita aquí lo comparte, en la mayoría de los lugares es así. Y es así, y creo que tiene que ver con algo terrible. A ver, cómo puedo explicar esto. Muchísimas veces, a medida que los años han ido pasando y que la detección temprana del embarazo es cada vez más temprana, hay la experiencia de que hay muchas de nosotras podemos haber tenido embarazos que no llegan a término porque los detectamos bien pronto, hace 30 años, 40 años, a lo mejor la persona sufría una pérdida, digamos, de su embarazo, lo que llamamos perdió un bebé, ¿no es cierto? Que decimos eso comúnmente, pero resulta que ni se había enterado. Me explico, porque la detección no era tan pronta, no existía. En la época de mi madre, no es que nadie iba a la botica, a la farmacia a comprar una cuestión y se enteraba al día siguiente si estaba embarazada o no, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que esto empezó a ser como algo que todas las mujeres habían vivido y entonces nadie lo hablaba. Creo que una manera importante es comenzar a hacerlo uno, Kenny. Comenzar a hacerlo uno, a hablarlo, a comentarlo. Es parte del proceso de sanar hablar de un tema. A lo mejor por ahí hay muchas más mujeres como tú en El Salvador que quieren encontrar un espacio para hablarlo. De pronto pueden buscar el acompañamiento de un profesional, ¿verdad? Que haga no sé, que haga este proceso de ayuda terapéutica de algo que a lo mejor lo único que necesita es solamente un poquito de guía, un poquito de guía, y puede ayudar, y puede ayudar. Poco a poco hay más personas que yo encuentro, por ejemplo, que y por eso es que las redes sociales y en nada uno tiene que ser satanizar nada, porque uno de los espacios en donde más se ha hablado, por lo menos en mi experiencia, de la pérdida, digamos, del duelo perinatal, es casualmente en el Instagram. En el Instagram. Y de verdad, en este momento, eh, el tema de la muerte no es un tema del que nadie normalmente hablamos tampoco. Es hasta como que de mal gusto hablar de la muerte. Y es y realmente es la cosa más loca que existe. Digo, loco, es loco que esto no se hable, porque la única certeza que tenemos al nacer es que nos vamos a morir. Y no sabemos cuándo. Esta es la única certeza. Entonces, yo sí
pienso que hablar, el COVID ha traído espanto sin fin, pero una de las cosas más importantes que ha traído, rescatable, es el hecho de que la muerte se ha convertido en algo tan cercano para tantos que ya no hay cómo esquivarla. Y entonces hay que empezar a hablar del dolor. Y eso para mí es una ganancia enorme. Esperemos que a partir de ahora todos podamos hablar de las penas sin pensar que es ser no cool tener pena. Pena, decimos nosotros, tristeza. Yo creo que tú dices, allá ustedes dicen pena como algo que te produce. Pena nos da vergüenza. Pena nos da vergüenza. Sí, acá pena decimos lo que nos da tristeza, pero mira cómo incluso en el idioma español, en tantos lugares, la palabra vergüenza y tristeza usan un mismo vocablo, pena. Caramba, y uno de verdad, uno debería de sentir vergüenza de hartísimas otras cosas, se puede sentir vergüenza, pero no de los sentimientos, ¿no? Y no de cómo nos sentimos cuando perdemos a alguien. Por eso es tan importante empatizar con quien está pasando un proceso de pérdida y está viviendo un duelo y no tratar de apurarle el duelo. Gaby, yo siento que pasa una cosa, perdóname que te interrumpa, y aquí voy a meter mi cuchara. Yo siento que por supuesto. Y es que lo que pasa que a veces sentimos que demostrar nuestras vulnerabilidades, ¿verdad? Nos deja como desnudos. Exacto, pero también somos muy enjuiciados. Entonces uno no quiere sentir el juicio, ¿no? O sea, es como que demostras tu debilidad y muchas veces falta la empatía. Es decir, Latinoamérica somos muy así de demostrar los sentimientos, pero ante estas cosas muchas veces se nos puede juzgar. Entonces es como que uno automáticamente se cierra en estas cosas tan vitales, ¿no? Pero sabes que yo a veces pienso, yo trato de encontrarle la buena intención a la gente, es que a veces la gente hace eso porque no sabe qué otra cosa hacer. Claro, Como no saben qué otra cosa hacer porque no tenemos educación sentimental y peor educación con respecto al duelo. Exacto. No saben qué hacer, así como, a ver, ahorita hay un cuentito de libre distribución que la UNICEF lo subió, se llama Duele. Yo te lo voy a pasar, Vanessa, para que lo podamos subir en ambas cuentas. Súper. Este es un cuentito, podemos poner el link en el Linktree. Este es un cuento preparado para niños, pero ya repito, cuando algo sirve para niños, sirve para todo el mundo. Y de verdad, el cuento lo que te habla es ir poniéndoles a los niños en la posibilidad de entender que la muerte es parte de la vida. Y cuando eso ocurre, entonces empezaremos a ser menos analfabetos en cuanto a estrategias para acompañar a la muerte. Hemos perdido muchísimos rituales sobre la muerte. Y al perder muchos rituales, los rituales son importantes, y al perder muchos los rituales de la muerte, no les damos tiempo a los procesos. Queremos todo rápido. Queremos hamburguesas rápidas y alegrías rápidas, que la persona rapidito se recomponche, decimos, o sea, como que rapidito se acomode. Y hay que dar tiempo. Y cuando una persona no se siente apurada, probablemente puede actuar con mayor eficacia. Y de esa manera, hasta su proceso, a la larga, incluso toma menos tiempo que el que toma cuando algo se ignora. Todo lo que se ignora se hace gigante. Todo. No hay tal cosa. En los sentimientos no hay cómo ignorar.
O sea, uno puede ignorar ciertas cosas, los sentimientos no, porque un sentimiento ignorado, yo qué sé, es como que eso toma gasolina, ¿no? No es como que le das un combustible y entonces empieza a manifestarse de mil maneras raras, Ujú, ujú. poco sanas. Así es, así es. Bueno, quiero ver, no hay más preguntas, María. No sé si alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el duelo, que yo no lo había pensado desde esa perspectiva cuando inicié este conversatorio, pero hablaron luego también que las amistades también pueden uno vivir un duelo, pero a veces uno vive el duelo y la otra parte no se da cuenta que uno está viendo el duelo. Es decir, yo me doy cuenta que una amistad no me conviene, me alejo y trato, y obviamente me duele estar alejada y me duele no poder verme con esta persona que Ujú. quiero o aprecio y que para mí era súper especial en mi vida, pero me doy cuenta que no es saludable la relación por diferentes razones, me alejo un poco, luego resulta que pues obviamente extraño y vuelvo a tratar de recuperar, pero finalmente me doy cuenta que no tiene sentido y me termino alejando del todo. Ujú. Y ahora tengo un conflicto porque digo, ¿qué pasa cuando entre otras personas se van a reunir y vamos a coincidir y yo no me siento cómoda estando en esa reunión? Entonces como que prefiero no ir, o sea, no sé qué hacer Ajá, porque como que digo, la pérdida de las amistades es un tema bien doloroso y complejo, si a eso te refieres, Ana María. sí, 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 claro, Ya, la pérdida de una amistad es siempre un proceso muy duro. Em, en general, lo importante es tratar de pensar eh, a qué nivel tengo la incomodidad, a qué nivel tengo la incomodidad, ¿no? O sea, em, ¿por qué me siento tan incómoda con esta persona? Puede ser que cuando hay un nivel tan grande de incomodidad sea porque hay algo que a lo mejor todavía está sin explicarme para mí mismo. Porque cuando uno, es como nos pasa, digamos, cuando uno tiene la mayor parte de nosotras ha tenido algún novio o enamorado antes del marido que uno tiene ahorita, ¿no? Digo, puede ocurrir. Y entonces te peleaste con ese, pero ese novio en su momento era el hombre de tu vida. Puede ser que tuvieras 15 años, pues, pero es que ese era the one. Y entonces te peleaste con esa persona y en un momento era ultra incómodo estar cuando estabas con él. Pero es probable que cuando han pasado 15 años, tú estás casada con otra persona, rara vez es incómodo estar con claro. con este señor. O sea, realmente es hasta chistoso, hasta por allí hay las coincidencias chistosas de que resulta que algún día es que se hacen amigos tus hijos y los del Del chico, ex. el ex, es típico, ¿no? Y típico, es absolutamente típico, a tu niña le gusta el niñito y es el hijo del ex. Entonces, eso pasa. En ese momento no hay incomodidad porque ese proceso está terminado, o sea, ya está. Como dicen aquí, ya Superado. fue superado. El tema es cuando hay algo que todavía no está superado y que uno tiene que examinarse qué es aquello que todavía me hace sentir incómodo y un poquito pensarlo, pero tampoco, y hay que ir midiendo el nivel de incomodidad que uno tiene, porque tampoco necesariamente va a uno sustraerse de todas las amistades, ¿verdad? Habrá maneras de ir paliando el tema, a lo mejor no en grupos pequeños, pero en grupos más grandes. Habría que ver cómo termina el asunto, pero normalmente cuando algo todavía produce mucho dolor es porque no está cerrado. Ya, ya, Eso clarísimo. puede. Gracias, María Gabriela. De nada, Ana María. No sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa más. Vanessa, ¿tú quieres añadir algo? No, yo en realidad nada, creo que súper de las cosas que a mí más me ha servido aprender es que uno tiene que darse permiso de sentir lo que siente y eso que tú comentabas, no existe tiempo. Permitirse llorar, permitirse estar enojado, permitirse sentirse frustrado, permitirse estar triste
Y ya cuando uno objetivamente ve que eso se desborda y que no está bajo el control de uno, entonces Buscar ayuda. pedir ayuda. Y también algo que a mí me parece fundamental, esa persona, así Margarita, ¿quieres preguntar algo? Termino esta idea y perfecto. A ver, también hay que explicitar esto a la gente con la que uno vive. Es bien importante, porque luego las personas, no todo el mundo está en absoluta sintonía contigo, porque además el duelo puede vivirse de manera distinta. Hay duelos que además son personales. Por ejemplo, cuando se trata de la pérdida de una amistad, puede ser totalmente personal. Cuando se trata de la pérdida de un proyecto, probablemente es personal. Cuando se trata de la pérdida de un trabajo, la parte económica a lo mejor está repartida, pero la pérdida emocional puede ser solamente de alguien. Entonces, hay pérdidas en donde esto no es evidente para todo el mundo. También son pérdidas ocultas y es porque no las hacemos evidentes. Y incluso cuando la pérdida se refiere a un duelo que de alguna manera es compartido por el sistema familiar, resulta que no todo el mundo está en el mismo momento del duelo y además, puede tener, y esto es bien, bien importante, el hecho de que alguien ponga música, por ejemplo, que a ti no te preocupa, no te provoca, no quiere decir que esa persona no está viviendo su duelo, sino que su manera de vivir el duelo es escuchando música. No es que hay gente que todo el mundo, en Latinoamérica creo que hemos tenido esta tradición de ponernos ropa negra, ¿no? No sé cómo será en Salvador, pero la tradición de la ropa oscura fue, digamos, fue mucho tiempo. Y yo he tenido la experiencia, cuando ha habido algún nivel de duelo, depende del duelo, hay ocasiones en que no me ha provocado ponerme la ropa de color, así que entiendo que la gente quiere usar negro, y hay otros momentos en que sintiendo muchísimo dolor, este dolor no se ha traducido en la necesidad de estar de oscuro. Entonces, hay muchas maneras y no podemos juzgar cómo está viviendo el duelo la persona que duerme contigo o que duerme en el cuarto de al lado. Por eso es importante en los momentos de duelo. Es verdad que a uno le puede provocar estar solo y es válido estar solo, pero sí tiene que hacer ese acto de esperanza que es conectarme con el otro cercano y contarle cómo estoy, aunque sea describiéndoselo, para que todo el mundo ya conozca que no es que yo odio al mundo, sino que hoy estoy en un mal día por esta circunstancia. No es que te detesto a ti, hijo, no es que me caes mal, marido, me explico, es simple y llanamente que estoy pasando un momento en donde no estoy yo misma, estoy todavía procesando. Entonces sí es importante hacer este acto de esperanza que es la conexión con el otro. Y esto lo he oído acá bastante, esta sensación de soledad es algo con lo que el duelo es una cuestión solitaria en el sentido que cada quien lo siente y Vanessa no lo puede sentir igual que su esposo, yo igual que el mío, nadie lo puede sentir igual, ¿no? Pero al mismo tiempo, también muchas veces esa sensación se aumenta porque no hacemos ese acto de esperanza que es acercarme al otro y contarle lo que me pasa. Y a veces así nos vamos llenando vamos haciendo estas separaciones. Margarita tiene ahí la mano levantada. Ajá. Margarita, no sé si ibas a preguntar algo, pero no te escucho. Cae el micrófono. Margarita quería preguntar algo. Sí, pero no la escucho, no la escucho. No sé. En todo caso, ahí está Marga, ¿qué fue? Pero no te escucho, Marga. No sé si tu micrófono está en... Algo pasa con el micrófono. Ahí, aló, ahí. ¿Se escucha? Ahí. ¿Sí? Sí, ahí, ya, ahí te escucho. Perdone. A
ver, yo solo quería compartir mi sentimiento de duelo que luego de muchos acontecimientos de los últimos meses eh, y dada la diapositiva que ustedes publicaron, yo siento que hay un duelo generalizado, personal y social. Colectivo. Un duelo colectivo social. Los primeros meses todos nos volcamos a ser fuertes, a tratar de aguantarla, de lucharla, de decir si podemos, las industrias de alimentos, que es mi caso, podemos y no nos vamos a paralizar y tenemos que mantener el aparato productor, exportador y de alimentos y la cadena de abastecimiento, etcétera, etcétera. Pero en el camino las pérdidas no han cesado, las pérdidas económicas, las pérdidas de vidas, las pérdidas de personas cercanas, y paréntesis, yo no he perdido a un familiar cercano aún, pero en el camino sí, gente muy querida, gente conocida. Y bueno, el año siguió transcurriendo con muchas pérdidas. Entonces, estas últimas 2 semanas yo personalmente sí tengo un sentimiento de duelo muy profundo, que lo he estado analizando, y justo la semana pasada le dije a María Gabriela, ojalá pudiéramos hacer un conversatorio del duelo. Y el rato que me enganche en el duelo perinatal es muy fuerte para mí también. A manera de resumen y como ventilación y terapia personal, yo he tenido 4 pérdidas. Tengo 3 hijos en la tierra, pero tengo 4 ángeles en el cielo, y para mí son muy reales, o sea, no son situaciones que han pasado y que yo las he olvidado, quizás no las pude exteriorizar en su momento, quizás no mucha gente lo supo, pero para nosotros son cosas que nos marcaron la vida. Y quizás los últimos años, y lo digo por Kenny que lo comentó, que han sido varias pérdidas y le sigue doliendo y va a seguir doliendo, pero sí el tiempo ayuda. Y en mi caso yo ya dejé de contar los años que tuvieran cada uno de esos bebés. Por muchos años lo contaba. Y por muchos años decía, hoy hubiera sido el cumpleaños de este bebé y hubiera cumplido estos años. Pero con la ocupación, como dijo María Gabriela, casi inconscientemente, esas tareas que me autoimpuse sin saber que lo estaba haciendo, sí me ayudaron mucho, y las rutinas o las tradiciones para recordar o para honrar o hacer un tributo a estas vidas que para mí fueron tan personales y tan reales y que se fueron, me ayudaron. Les voy a contar un tip o una anécdota. Cuando fue el terremoto aquí en Ecuador, en el año 2016, aquí nos pusimos a armar kits de bebés en esta casa. Mi hijo menor tenía 3 meses, 2 meses realmente. Entonces para mí los niños eran un tema muy cercano, luego de 4 pérdidas era mi último hijo, y nos pusimos a armar kits de bebés, y en cada kit se fue, yo personalmente en cada kit que yo pude donar, y a todas las personas que donaron les pedí, pongan el nombre de algún familiar por el cual quieren ofrecer este kit. Entonces, en mi caso yo ofrecía los kits por mis bebés del cielo, o por personas que yo había perdido cercanas en el transcurso de mi vida. Entonces, estos pequeños tributos o tradiciones o obras de caridad me han ayudado a mí a darle un sentido y a honrar estas vidas que se han ido, tanto de los bebés como de las personas queridas y cercanas que hemos ido perdiendo a lo largo de la vida. Y a mí eso me ha llenado mucho el corazón, porque es decir, ese kit le llegó a una mamá que en ese momento no tenía leche, ni pañales, ni agua, ni vitamina C, ni nada para su bebé, en nombre de un bebé que estaba en el cielo o de un ser querido que recientemente había fallecido, mío o de las personas cercanas. Entonces, eso a mí me ayudó mucho. Me topé también con dificultades como la falta de empatía con el dolor propio. Familiares muy cercanos y muy queridos que no les gusta el sufrir, o no les gusta llorar, o no les gusta hablar de temas difíciles, te bloquean el tema y hacen como que nunca pasó. Y no Eso es verdad. y eso Eso que tú tocas es un tema con el que cada una de nosotras tiene que estar atenta de no hacerlo, ¿no? Sí, o sea, yo me monté en esa ola por muchos años y no hay que, sí, hay que salir adelante y vamos adelante y Dios sabe por qué y Dios, yo te entrego este dolor y todo lo demás, pero tienes que, como dijo tu cuñada María Gabriela, tienes que entrar en el cuarto de las telarañas y te tiene que doler horrible y tienes que sufrir horrible, porque si no, no vas a poder encontrar la puerta de la luz, y eso fue lo que yo viví.
finalmente la puerta de la luz salió. Pero fueron muchos años, o sea, no es un tema no solo de meses, fueron años. Hoy, o en estos meses, estas últimas semanas, yo he estado reflexionando mucho dentro de todas las pérdidas. Hay un duelo fuerte por la pérdida del estilo de vida de todos. Hemos perdido nuestra vida. O sea, nuestra vida como la conocíamos. Digamos que no la hemos perdido, pero sí hay una pérdida. O sea, Total. hoy yo creo, con todos los meses que han pasado y el rebrote que en muchas partes del mundo hay, yo siento que ya tengo que aceptar que ya no puedo este año ver a todas las personas que quisiera ver. Que yo seguía manteniendo la esperanza de que, bueno, en 3 meses a lo mejor sí puedo hacer la reunión de Navidad con 6 amigas. Ya no quiero, porque ya acepté que ya no es. Al menos hoy ya no va a ser. Es que eso es, a ver, de verdad, Margarita, mil gracias por compartir, la generosidad de compartir tu historia. Yo me parece que en la medida en que vamos compartiendo historias, uno va sanando y permitiendo que otros sanen. Y bueno, este mix de duelos los traigo y los comparto porque, pues, hace pocos días hemos perdido una persona muy querida, más para mi hijo que para mí, y pues les digo que nunca imaginé que el dolor de ajeno a veces es más fuerte que el propio, porque cuando el dolor es nuestro, tenemos algo de resiliencia y algo de voluntad de sobreponernos y de ofrecer mi dolor por el dolor de los demás. Pero el momento que ves a alguien que quieres tanto, con este dolor tan fuerte, y que tratas de estar como tú dices, tratas de apoyar, pero no puedes hacer nada más. En verdad que yo este domingo sí me he roto en 1000 pedazos. En la mitad de la misa me he puesto a llorar como una niña chiquita, pero un poco liberando el dolor propio de no poder hacer más. Entonces, en medio de tantos duelos, de todas estas formas tan diversas, bueno, en este mini espacio poder desahogar es bueno para todos, y María Gabriela internamente sabe que yo ahí le voy lanzando mis dardos de dolor eventuales, pero sí, busquen la ayuda, porque así sea el duelo del encierro, el duelo de la pérdida ajena, el duelo del bebé, el duelo de todo, son duelos que hay que vivirlos como procesos, y un poco era eso, y agradecer en el alma por todo, chicas. Gracias. Gracias, Margarita. Oh, gracias. A ver, es que el dolor cuando a un hijo le duele algo, es probablemente el dolor, uno de los dolores más horrorosos que se pueden vivir, ¿no? Y cada proceso es cada proceso. Yo, por eso digo, yo no soy fanática en el tema de los duelos menos que nada. Yo no creo mucho en estrategias universales. Sí creo efectivamente en que el tiempo ayudado de las conexiones, el tiempo ayudado de la esperanza, ayuda. Pero fíjense que yo tengo una relación muy cercana con el hijo que perdí, ¿ya? Es José Gabriel, es probablemente el hijo con el que yo hablo todos los días. Es decir, como yo ya tengo hijos que no viven aquí en la casa, que son adultos, casados, hay por ahí uno, por ejemplo, que uno le escribe y no contesta. Digo, porque todos tenemos ese hijo que es así, que no te contesta, pues está ocupado. Entonces, yo sí tengo esta experiencia de hablar mucho más con José Gabriel que con algún otro hijo, y probablemente de temas muchísimo más profundos. Yo no veo a José Gabriel como un bebé. Para mí es un hombre que tiene casi 30 años, y así lo veo. Es el hijo que ha ido creciendo igualito que crecieron los demás, ¿verdad? Y es el que además le hemos encargado en casa todos los problemas, o sea, pídele a José Gabriel, digamos, o sea, incluso los hermanos que no estaban antes de que él naciera, ¿no? Así que tiene una presencia súper fuerte en mi vida y en la vida de mis hijos, pero bueno, en la mía de manera absoluta. Entonces, cada quien procesa el tema de una manera distinta, y aquí hay un detalle importante. Fíjense que esta existencia de este niño, que es una existencia real, cercana,
que a mí me ha acompañado enormemente, pero es una roca, es una compañía, ese hijo en el que te puedes apoyar todos los días, ¿no? Ya, ese chico, cuando el bebé, digamos, cuando él dejó de vivir, yo no lo vi a él nunca. ¿Me explico? No. Yo elegí no hacerlo y no me arrepiento porque yo sé exactamente cómo era en mi corazón. Entonces, no hay recetas para esto. No hay maneras correctas de hacer las cosas. Yo creo que uno sabe lo que en un momento determinado uno puede vivir y lo que no puede vivir. Por eso hay que ser muy respetuoso con los demás cuando los acompañamos. Porque no hay tal cosa como lo que conviene hacer es. No, preguntemos a la persona, ¿cómo sientes tú que puedes estar creciendo con esto? ¿Cómo puedes tú, o sea, qué crees tú que es algo que te puede ayudar a ti ahora? En mi experiencia personal, que claro es la única que tengo, la experiencia personal, en verdad lo importante es cómo uno viva este proceso. Entonces, si pudiéramos dejar unas ideas por allí, yo diría, es un proceso personal. En ese sentido es solitario porque nadie lo vive igual que nosotros, pero no tiene que ser un proceso desarraigado. Puede ser un proceso mío personal, pero no desarraigado. Y en esto sí debo de trabajar intensamente para que no sea un proceso desarraigado, sino para que ese trabajo que yo hago, ese hacer, es lo que me acerca a la esperanza y por tanto a la curación. Es un proceso que tiene sus momentos y puede volver a aparecer en algún punto de la vida. El dolor intenso puede aparecer, algo lo despierta y hay que dejar que se pare ese dolor y tenga su momento de fiesta, ¿no? Así como cuando en la película Coco, una vez al año, los del mundo, ¿se acuerdan? Si los recordaban, podían tener una fiesta, ¿no? Ya, porque seguía alguien recordándolo. Bueno, entonces hay un momento de fiesta para el dolor también y hay que dejarlo que ocupe un pedazo de nuestra cabeza, ¿no? Eso normalmente no produce nada negativo, el sentir un poco de dolor. Y luego tenerse paciencia y tener paciencia con los demás, acompañarlos sin rescatarlos y saber que esto, más que unas etapas por las que hay que pasar, son unas tareas que hay que enfrentar y que a la cuenta tienen que ver con esas 3 grandes tareas que el amigo mutuo que tenemos aquí con Vanessa, el señor Alfred Adler, decía, ¿no? La tarea de aprender a amar, la tarea de aprender a trabajar y la tarea de aprender a ser amigos, a vivir en comunidad, ¿no? Y todo eso es, la muerte es parte de todo eso. Entonces, no sé, les agradezco un mundo, no sé si, aunque no se pongan me gustaría, si fuera posible, que cada una de nosotras pudiera decir una palabrita de algo que se lleva, algo, Gaby, alguna una cosa. última duda, te la leo. Sí, claro que sí. Dice, yo tengo una... ¿Cómo saber si realmente necesito ayuda profesional para llevar mi duelo? Yo perdí a mi primer bebé y es como un dilema que llevamos con mi esposo. Ajá, yo aquí voy a comentar algo. Ante la duda, consultar nunca está de más. Nunca está de más. Y voy a decir algo, el tema de la salud mental y emocional, ese también es un tema del que no se habla. Pero yo planteo esto. Si uno tiene un automóvil, una cosa importante y todo, pero es una cosa, y ese automóvil empieza a hacer un ruidito el día sábado de tarde. Uno dice, un ruidito. Si el ruidito persiste el día sábado de noche y el día domingo de mañana, ¿uno qué hace con ese automóvil? Uno lo lleva al mecánico. No se le ocurre que uno va a seguir con el
Porque a uno lo primero que piensa es, caramba, capaz que estos son los frenos, y es que me voy a matar en este carro, ¿no es cierto? En cambio, con nuestra salud mental y emocional no tenemos el mismo cuidado. Entonces, cuando uno tiene una duda, uno va, hace una consulta con un profesional serio que le pueda hacer a uno un poquito de acompañamiento y con eso uno, como quien dice, cubre esa posibilidad. Esa es mi opinión. No sé si tú tengas otra, Vanessa, pero yo pienso eso. No, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. No tengo nada que agregar. Sí, un poco eso. Sí. Antes de terminar, Rosa quería hacer una pregunta, Rosa. Dice que había perdido el nombre del grupo de duelo. Ahorita lo estoy escribiendo ya. Ah, ya. Ahí está. Buenas noches. No sé si me Buenas escuchan. noches. Sí, Sí. Perfectamente. Sí, es que tuvimos un apagón de luz en la casa y ya no pude ver lo del grupo. No, yo les quería mencionar, en mi caso, estoy a días, realmente a unos cuantos días de tener a mi segundo bebé, mi segundo hijo, que esta vez es niña, pero tengo 6 angelitos ahí arriba y tengo uno de casi 8 años aquí conmigo. Pero les quería comentar eso cuando usted decía que a veces no hemos sanado del todo, porque por ejemplo ahorita con mi hija el embarazo ha sido bien difícil en el sentido que una vez más, así como todos los Como que que te pasado. asustas. Sí, pero también, o sea, ha sido de alto riesgo, me han acostado y bueno, un sinfín de medicamentos, inyecciones, toda la cosa. Pero no lo he logrado disfrutar mucho porque se podría decir que sí, que llevo una como pequeña pena todavía ahí adentro. Entonces, mi esposo me dice, deja de pensar negativo. Y a veces yo siento que no compartimos mucho nuestras previas experiencias por el mismo sentido como usted decía anteriormente, que a veces nuestra familia no nos quiere ver mal, entonces uno trata de hacerse como el fuerte porque ellos obviamente también sienten el dolor que uno está sintiendo, ¿verdad? Entonces, Claro. entonces uno se acostumbra a lo mejor no decir nada para no incomodar, porque a mí, yo me acuerdo en varias de las ocasiones que me ha pasado la gente, si me ven triste, ay, ya estás triste, mira, y pensar en tal cosa, o por ejemplo, ahorita que estoy embarazada, hay momentos que tengo tristeza porque pienso en mis otros hijos y me entra el miedo con esta bebé también, porque, ¿verdad? Todo es posible. Entonces, mucha gente me ha dicho, ay, no, pero es que tal vez no estás orando lo suficiente. O, porque eso es así, si todo lo que ya pasó, pasó, y ahorita ya estás a punto de tener a tu hija, deberías de estar alegre. Pero no es así, o sea, no es que yo no esté alegre por mi hija que está por nacer, no es que yo esté desconectada de Dios. Entonces, siento que a veces uno tampoco habla de eso por lo que decía también Vanessa, que a veces a uno lo tienden a juzgar y no es así, o sea, no es que yo sea una mala agradecida, sino que, por ejemplo, incluso para anunciar que estaba embarazada me tardé muchísimo. Eh, Ajá, por, es una por medida todo sana de el miedo. protección, es lógico. Sí, y la gente siempre me dice, porque con mi otro hijo también había tenido bastantes pérdidas, pero, por ejemplo, yo posteaba más fotos de mi embarazo, de mi pancita, todo, y esta vez no. Hasta la fecha no. Las fotos que tengo de mi pancita han sido solo bien íntimas, ya no quise ir a tomarme fotos, no publico realmente nada casi de mi embarazo o que la gente me vea. Entonces mucha gente me escribe y me dice, deberías de estar alegre. Sí, Claro, estoy lo que alegre. pasa es que las personas, a ver, aquí hay una cosa importante. ¿Tú te acuerdas de la película Intensamente? La película Sí, ya, de es las que, emociones. exacto. Nunca, en ningún minuto, en ese cerebro de esa niña, una emoción está sola. Sí, O sea, no es que uno cuando está alegre quiere decir que es que a uno se le acabó
todo el resto del repertorio emocional. No es así. La alegría convive con otro montón de cosas. En la gente, a ver, los animales pueden tener a lo mejor un perro feliz, está feliz y ya está. Porque lo que necesita un perro para estar feliz es que, no sé, que haya comida, que haya agua y que uno le esté rascando la panza. Pero más allá de eso, las personas tenemos un repertorio enorme de cosas que conviven aquí en el corazón, digamos. O sea, ahí adentro hay muchas cosas. Entonces se puede sentir la alegría de unas maneras completamente distintas unas de otras y matizadas por otro poco de sentimientos que están allí. No se trata que la alegría no tiene nada que ver con la pena o con la sorpresa o con el enojo o con todo. Entonces, ¿sabes qué es lo que a veces le falta a uno? Es esto de decirle a la gente de buena forma, explicarle lo que, así igualitito que como tú me lo has dicho acá, súper claro. ¿Sabes qué? Mira, lo que me ocurre es esto. Te lo estoy informando, digo, no porque tenga que, sino que a lo mejor esto te produce algo de crecimiento personal. Entonces, yo estoy haciendo esto porque eso es lo que me siento que me viene bien a mí en este momento. Entonces, uno no es que tiene que sentirse de una forma. Sí. Entonces, es normal. Por otra parte, las pérdidas recurrentes, no es lo mismo la persona, mi caso, que yo perdí un embarazo por un hecho que no tenía, era una circunstancia rarísima. Mi caso era uno entre 10 millones de casos, digamos, como decimos acá, te juega el número, ¿verdad? Te puede ocurrir. Otra cosa es cuando hay pérdidas recurrentes. Eso genera es decir, son como muchas heriditas que te van quedando. Son como muchas heriditas que te van quedando. Y a pesar de que lo mío había sido una oportunidad y que no tenía en teoría nada que ver con los siguientes embarazos, mis siguientes 2 embarazos, yo no puedo decir que yo no tenía un cierto, ¿sí me explico? Sí. Tiene esta idea. Y por otra parte, debo decir, yo soy abuela en este momento. Cada embarazo de mis nueras, ya han habido 3, acabo de tener el tercer nieto hace mes y medio, cada embarazo de mis nueras me produce un cierto nivel de ansiedad. Y no es que no estoy feliz, estoy feliz, pero ahí convive un cierto nivel de ansiedad. Amar a la gente implica saber que el dolor del dolor de perderla, que el dolor de su dolor, o sea, uno no ama si no va a estar pegado allí el tema del dolor. Entonces, amor y dolor son como 2 laditos, ¿verdad? Entonces es normal que tú sientas eso. Y bueno, no te forces a sentir de otra manera. Uno puede sentir alegría, no necesariamente posteando nada en ningún lado. Claro. Y por lo demás, la única cosa importante, y creo yo que es algo valioso, es empezar a decirle a las personas, ser un poquito más asertivos con este tema. Ser un poquito más asertivos. Que a veces lo que nos falta es como asertividad. Porque otra cosa es que, por ejemplo, hay noches en las que yo me pongo a hablarle a la niña, ¿verdad? Y le digo, hija, perdón si no puedo disfrutar completamente. No, tú la estás disfrutando enormemente, porque estás compartiendo con ella lo más valioso que tú tienes, que es el amor por sus hermanos. Sí. Así que esa unión que tú tienes con esa hija y lo que tú le estás dando allí, probablemente no lo tienen otros niños. No pienses en eso. O sea, en eso no te preocupes por eso. Simple y llanamente vive tu embarazo como tiene que ser vivido,
sin sensaciones de culpa ni nada. Sí. O sea, vívelo como es, con la alegría y la ansiedad y la mezcla hasta de pereza o no sé, ya estoy desesperada porque me duele la espalda. No es que no queramos a nuestros hijos, por el amor de Dios, pues, a ver, cuando nace un bebé, acuérdate pues que ya tú hace 8 meses que no te nace un bebé, pero acuérdate pues que esos primeros 2 meses son duritos, pues, ¿no? O sea, uno le provocaría por momentos volvérselo a meter en la panza, digo, para que deje de llorar y ya está. Entonces, todos esos momentos, no es que porque uno en un momento determinado quiere implorarle a Dios o al universo, si es que no es creyente, o no sé, a cualquier cosa que un niño ya por Dios se duerma porque son las 4 de la mañana, no quiere decir que tú no estás queriendo a tu hijo, solo estás cansada. Ahora tú estás queriendo a tu hija, solo estás un poquito preocupada. Y es normal. Muchas gracias. Nada más. De nada. Que te vaya súper lindo. Gracias. Muy bien. Entonces creo que ya son casi las 10 de la noche. Para ustedes las 9, para nosotros las 10. Hemos Sí. hablado 2 horas de este tema, pero bueno, espero que lo que hemos compartido acá, yo de verdad que más que agradecida por todo lo que ustedes han compartido, esto claramente es un conversatorio y por eso todos aprendemos de todos, ¿no? Yo de Entonces, verdad, bueno. María Gabriela, te quiero agradecer a ti, tu generosidad, primero que me hayas aceptado la invitación, sabía que eras Tú la, me haces hacer un poco de cosas, o sea, pero bueno. sabía que eras la persona ideal para compartir esto. Gracias de verdad y gracias a todas quienes se han unido y por compartir, por tener esa amabilidad, esa apertura, esa vulnerabilidad de compartir sus historias, porque creo que todas nos hemos enriquecido mutuamente. Así es. Y solo quedémonos con una frasecita, ¿no? Es la frase de San Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. Uh-huh. Entonces la vulnerabilidad es humanidad y nos permite conectar. Y ahí somos fuertes. Entonces eso. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes.